Déjeme decirle que, bueno, pues es la columna que hoy también hizo enojar a muchos. Y le digo, y se lo voy a decir cada que ocurra una amenaza. Cualquier cosa que me pase, señor López Obrador, usted va a ser el responsable. Lo responsabilizo públicamente de mi integridad. ¿Sí? Aquí no le andamos con cosas ni le damos vueltas. ¿Sí? Sus amenazas, sus perros, ya párelos. Andrés, eres el peor presidente, renuncia. Así se llama la columna. Durante 12 años, en los sexenios de Calderón y Peña, el eterno aspirante López Obrador no perdió oportunidad para exigir la renuncia de esos dos expresidentes. Incluso, en todos esos años, centró su crítica en la violencia y las muertes producto del crimen, en las masacres y en especial en los muertos de Calderón de la guardería ABC, por un lado, además del crimen de los 43 y de la Casa Blanca y la corrupción por el otro. Pero no solo utilizó la violencia y la corrupción como instrumento engañabobo, sino que cuestionó el escaso crecimiento económico, el alza de las gasolinas, el gas, las remesas de migrantes, pero sobre todo, López Obrador pagó manifestaciones, marchas, protestas y vandalismo supuestamente espontáneo, dizque en repudio contra los gobiernos criminales, incapaces y corruptos de Calderón y Peña. Sin embargo, a la vuelta de 31 meses de gobierno, el de Obrador se coloca como el peor gobierno de la historia, se consolida como el peor gobierno de la historia mexicana y supera por mucho estupideces, por mucho a las muchas estupideces, aquellos gobiernos a los que por décadas se exigió renunciar a causa de sus imaginarias incapacidades. Pero hoy la crisis es tal que incluso López asoma como un presidente que podría no terminar su mandato, ya que parece sometido por los cuatro jinetes del apocalipsis de toda democracia moderna, una profunda crisis de gobernabilidad, además de las repetidas tragedias sanitaria, económica y la profunda crisis moral, que se traduce en la falta total de transparencia y rendición de cuentas. Y si lo dudan, a continuación, un recuento elemental de las tragedias a las que el gobierno de AMLO lleva a México y a todos los mexicanos. La primera crisis es de gobernabilidad, que se expresa por la ausencia del Estado y de sus instituciones, lo que al mismo tiempo detona la expansión de los poderes fácticos como el crimen organizado y la violencia desatadas en todo el país. Y el mejor indicador internacional de la ausencia de instituciones en México lo reporta el Instituto para la Economía y la Paz, una ONG norteamericana que en su reporte anual de Índice de Paz Global, GPI por sus siglas en inglés, revela que en 31 meses del gobierno de López se ha reportado el peor GPI, ya dijimos, Índice de Paz Global, en los 15 años que se ha producido el seguimiento. El hallazgo internacional es producto de las siguientes variables que entiende hasta el más iletrado de los ciudadanos. 1. En los primeros 31 meses de gobierno de AMLO, la violencia es la más alta en la historia de nuestro país, con casi 100,000 muertes, cifra que supera los muertos de Calderón y de Peña Nieto juntos en ese mismo lapso. 2. En esos 31 meses resultan asesinados a diario un promedio de 11 mujeres, lo que arroja una cifra de terror de casi 10,000 feminicidios, con un incremento de casi 20% en 2021. 3. En esos mismos 31 meses han sido asesinados, según reportes periodísticos, más de 40 periodistas. Ninguno de esos crímenes ha sido esclarecido. 4. Por su parte, la ONG Causa en Común reporta que en los primeros 31 meses de la gestión de López Obrador se han producido en promedio más de 1,000 masacres, lo que significa una matanza cada 24 horas. 5. La misma ONG, estamos hablando de Causa en Común, estima que en los primeros 31 meses de la gestión de AMLO, las llamadas atrocidades superan las 5,000 por año, lo que significa que cada 12 meses se producen en promedio 40 linchamientos, 500 casos de personas calcinadas, 1,000 casos de personas torturadas, el hallazgo de 1,400 fosas clandestinas, 700 personas descuartizadas,
casi 200 mujeres asesinadas con crueldad extrema, casi 1000 torturados y muchos otros datos de atrocidades. La segunda tragedia es la sanitaria, también la mayor de la historia. ¿Por qué? Porque nunca como hoy, tantos mexicanos habían muerto a causa de la imprudencia oficial y tampoco tantos mexicanos habían estado tan alejados de la salud. En solo 16 meses la pandemia de COVID-19 ha provocado la muerte de más de 700,000 mexicanos, sumadas las cifras oficiales y las extraoficiales. B. En los primeros 31 meses del gobierno de AMLO mueren a diario 6 niños de cáncer, en promedio, lo que arroja una cifra de terror de casi 5,000 menores abandonados por las instituciones del Estado, además de la bajeza que significa que sean acusados de fraguar un crimen de Estado. C. México es el campeón de muertes entre personal médico a causa del mal manejo de la pandemia, con casi 6,000 trabajadores de la salud fallecidos. D. A causa del mal gobierno, México vive la peor crisis sanitaria de su historia, debido a la falta de medicamentos en general y carencia de vacunas y de fármacos especializados. E. En México, según la ONC y otras instituciones, perdió casi el 30% de su capacidad de atención médica, lo que llevó a nuestro país, en el gobierno de López, a uno de los peores lugares en el mundo en atención médica del sector público. La tercera crisis es, como todos sabemos, la crisis económica y se expresa de la siguiente manera. Primero, en el incremento del número de pobres hasta en 10 millones de mexicanos, a pesar de que el candidato López Obrador propuso que primero los pobres. Segundo, según cifras del INEGI, los mexicanos más pobres hoy reciben menos ayuda económica en términos porcentuales frente a lo que entrega López Obrador si se comparan las ayudas entregadas por Peña y las ayudas entregadas por el señor López. Tercero, López Obrador cuestionó severamente a los gobiernos de Calderón y Peña por mantener un crecimiento económico entre 2 y 3% anual. Sin embargo, AMLO nunca ha conseguido siquiera un incremento positivo. Todo su gobierno, el crecimiento económico del PIB ha sido menos 0%. O si usted quiere, un crecimiento negativo. Cuarto, peor aún, López prometió que en su gobierno no habría más deuda pública. Hoy la deuda externa de su gobierno es la mayor deuda externa de un gobierno mexicano en la historia. Quinto, una promesa central fue bajar los precios de los combustibles y de los servicios, además del control de la inflación. Hoy la gasolina es más cara, la luz es más cara, el diésel es más caro y la inflación está fuera de control, con precios disparados. Sexto, la economía mexicana vive uno de los peores momentos, con más desempleo, más deuda, más inflación, mayores precios, menos inversión y un estancamiento que asusta al mundo. Y la corrupción, por último, está completamente fuera de control, sin rendición de cuentas, sin transparencia, sin licitaciones y sobre todo en medio de un presidente que ha formulado 70,000 mentiras en 31 meses, es decir, a diario López Obrador miente 80 veces en su mañanera. Sí, podrán decir misa a los fanáticos de López, sus aplaudidores, pero lo cierto es que el de Obrador es el peor gobierno de la historia, una gestión fallida. Y por eso es momento de que López Obrador renuncie por el bien de México y de los mexicanos. Al tiempo. ¿Qué le pareció? Vamos a darle like, vamos a compartirlo. ¿Está de acuerdo? Rick Muñoz, gracias Rick por el superchat. Gracias, ya sabe que nos ayuda mucho. Ingrid Díaz, gracias por el superchat. Señor Alemán, lo apoyamos y admiramos su valentía, apoyamos, compartimos sus comentarios. Nunca nos perdemos su programa. Ingrid Díaz, le mando un gran abrazo. Acuérdese que este trabajo se hace porque ustedes están del otro lado. Jorge López, tarde a la comunidad chingona. Buenas tardes y a don Huachicol Alemán.
Le mando un gran abrazo, Jorge. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más?